Dios mío, y no solo España, sino también República Dominicana, país en el que vivo, increíble la cantidad de imágenes que aquí adora la gente. Dios le sigue iluminando. Sierra José Manuel Gutiérrez Corsino, os saluda y le ama en Jesucristo, Hijo de Dios. Dios, qué palabra. Tocaste mi corazón, mi Señor, y te digo, heme aquí, dispuesta estoy. Bendiciones a toda la familia Vida Nueva. Dios bendiga en gran manera a todos los que ven y escuchan este video. La palabra del Señor siempre es fresca al día. Dios le bendiga, Pastor José Manuel. Los moabitas, los amonitas, los filisteos, todos ellos tenían sus dioses, sus divinidades, sus templos llenos de ídolos. El pueblo de Israel lamentablemente se dejó seducir, se dejó arrastrar, y llegó un momento en el que los profetas le decían: vosotros habéis hecho lo que ninguna nación ha hecho. Ninguna nación ha dejado sus dioses para adorar al Dios vivo y verdadero, pero vosotros sí. Vosotros me habéis dejado a mí, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al único y verdadero y único Dios. Me habéis dejado a mí y habéis adoptado a otros dioses y terminaron adorando, como todos sabemos, cantidad de dioses. Incluso el mismísimo rey Salomón, un hombre que dice la Biblia que se casó con tantas mujeres y con tal de tenerlas contentas, pues les construyó templos por todo el país, sobre todo en Jerusalén, para que estuvieran cómodas y pudieran adorar a sus dioses, dioses que también él terminó adorando, como el dios Baal, Quemos, Milcón y tantos dioses más, ¿verdad? Sabemos que en los 10 mandamientos, que se encuentran en 2 libros de la Biblia diferentes, en Éxodo y en Deuteronomio, encontramos una prohibición directa de no adorar, de no rogar, de no confiar en imágenes de talla, al fin y al cabo, construida por las manos del hombre. No importa si son varón o hembra, no importa si son de oro, de plata, de piedra, de madera o de lo que sea. El Señor dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No podemos los creyentes, los que creemos en el Señor, tener todavía problemas con la idolatría. Espero que entre ustedes no haya todavía esta tendencia a adorar por ahí de vez en cuando a algún santo, a alguna virgen, porque está totalmente prohibido en la palabra. Además, la Biblia no solamente lo prohíbe, sino que dice o da algunas explicaciones de por qué no es bueno, no es bíblico adorar imágenes. Primero, porque no sirven para nada. Dice: tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen boca y no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen pies y no caminan. Si no tienen poder ni para hacer bien ni para hacer mal. Y esta lectura que yo he leído esta noche, aquí encontramos al Señor hablando a través de los labios del profeta Isaías, desafiando, diciéndole a los falsos profetas, de lo cual ahora también hablaremos, y sobre todo a las imágenes de talla: bueno, decid algo, profetizar algo, a ver si se cumple, para que de esa manera todos nos regocijemos y todos podamos darle culto a vuestra religión, a vuestra divinidad. Dice: pero no servís para nada, no servís ni para el bien, no servís ni para el mal, ni como objeto decorativo. Y vemos que los profetas, no solamente Isaías, sino otros tantos, pelearon duramente y predicaron durísimo en contra de la barbaridad de haber dejado al Dios vivo y verdadero, después de haberle demostrado de cantidad de maneras lo poderoso y lo grande que él era, para terminar adorando a un Dios, al fin y al cabo, creado por las manos del hombre, ¿no? Es una lástima ver cómo nuestro país, ver cómo España es un país que está plagado de santos y de vírgenes y de estatuas por todas partes. Y ya veremos otra vez, como cada año, dentro de unos meses, cómo vuelven otra vez a darles un paseo, los sacan por aquí, los sacan por allá, los meten, los suben, otra vez los meten al templo hasta el año que viene. Es increíble ver cómo alcaldes, cómo delegados de gobierno, cómo políticos son capaces de ir y postrarse y pedir a esos dioses. Inclusive los reyes de España son capaces de ir por ejemplo, a Santiago de Compostela y rogarle a un muñeco, porque ni siquiera están hablando con el apóstol Santiago, creyendo que verdaderamente van a recibir respuesta. La Biblia dice que es perder el tiempo. Amén, hermanos. Totalmente, perder el tiempo es inútil. Y lo que hay detrás de todo eso es un acto de rebeldía, es un acto de desobediencia directamente contra el Señor, que prohíbe categóricamente la adoración de las imágenes. El Señor les dice: el único que ha dicho desde el principio lo que va a pasar al final he sido yo. Si vosotros sois capaces de decir algo del futuro, decidlo,
pelear, de demostrar que sois dioses, pero no servís absolutamente para nada. Tenemos un pasaje en el Antiguo Testamento, en el famoso libro de Primera de Reyes, donde encontramos a un gran varón de Dios, a un profeta llamado Elías, ¿sabéis, verdad? Desafiando a todo un país, desafiando a toda una nación, diciéndole, bueno, vamos a darles una oportunidad a vuestros dioses, a vuestro culto, a Baal, para que se defienda y para que demuestre si verdaderamente nosotros somos los equivocados o sois vosotros. Dice la Biblia que subió a lo alto de una cordillera, el Monte Carmelo, y allí él desafió a los 400 profetas de Baal. Y la prueba era muy sencilla. Bueno, si vuestro Dios es tan poderoso como ustedes dicen, pues que lo demuestre. ¿Cómo? Pues vamos a poner un animal sobre un altar. Vosotros invocáis a vuestro Dios, yo invocaré después al mío, y el Dios que responda por fuego y consuma la leña y consuma el sacrificio, ya está. Ha quedado claro que ese es el Dios verdadero. Ellos estaban tan sinceramente equivocados. Ellos creían con todo su corazón que si ellos clamaban a Baal, Baal les respondería. No dijeron en ningún momento, no, la prueba es demasiado difícil, que vamos a buscar otra cosa más sencillita. Sino que ellos aceptaron porque ellos estaban sinceramente equivocados. Ellos creían que Baal no les iba a dejar pasar vergüenza. Y dice que estuvieron desde la mañana hasta bien entraba la tarde gritando frenéticamente, dice la Escritura. Y Elías se reía de ellos y les decía, griten, levanten la voz. A lo mejor vuestros dioses están dormidos, o están de camino, o hay que despertarlos, están cansados. Al final se rindieron. Tuvieron que reconocer, cosa que es muy difícil en la vida. Parece fácil, ¿no? Pero a veces reconocer que uno se ha equivocado, reconocer que uno ha ido por un camino equivocado, parece muy fácil decirlo, pero a veces cuesta años reconocerlo. Ellos tiraron la toalla. Ellos dijeron, mira, inténtalo tú. Nosotros lo hemos intentado. No solamente con gritos, no solamente con una especie de ritual allí, una especie de estilo de brujería, de santería, sino que además dice que se hacían cortes, derramándose la sangre, tratando de llamar la atención de su dios Baal, lo cual fue un fracaso total y absoluto. Llegó el turno de Elías, llegó el momento de Elías, y si ustedes leen en alta voz, la oración que el varón de Dios hace es muy corta, en segundos se puede hacer. Pero dice la Biblia que el Señor respondió y quedó claramente ese día establecido que el dios Baal era falso. Allí se produjo una matanza tremenda y entonces Jezabel, la reina del país, que era la que financiaba con el dinero de la corona de Israel todo el culto a la idolatría, pone precio a su cabeza y este hombre sale corriendo y quiere ocultarse de la reina Jezabel, porque Jezabel ha sido avergonzada su culto y todos sabemos el resto de la historia. Así que la idolatría siempre jugó en contra del pueblo de Israel. En muy pocas ocasiones Israel no se dejó influenciar por la idolatría, sino que siempre entró en ese terreno, lamentablemente. Pero luego había un gran problema en Israel y era la cantidad de falsos profetas que predicaban cosas muy bonitas, que en el fondo la gente quería oírlas, pero que eran falsas profecías. Y quiero pararme en esto porque una de las señales de los últimos tiempos, lo dice el Señor en Mateo capítulo 24, es que en los últimos tiempos vendrían falsos profetas, dicho de otra manera, falsos predicadores, falsos ungidos, falsos siervos de Dios, que incluso haciendo señales, milagros y prodigios, engañarían y apartarían de la verdad a muchos que verdaderamente habían comenzado a depositar y a poner su fe en el Dios vivo y verdadero. Vamos a ver algunos textos en esta tarde en la palabra de Dios que van a proporcionar, que van a arrojar luz para que veamos lo peligroso que es dejarnos llevar por supuestas palabras proféticas que en el fondo no son más que palabras muy bonitas, pero que de profecía no tienen absolutamente nada. Vamos a ir en primer lugar, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 1, casi al final del Nuevo Testamento. Encontramos esta porción, por cierto, muy interesante. Estamos en Segunda de Pedro, capítulo 1, y voy a leer a partir del versículo 19. Preste atención porque es una palabra muy interesante y nos dice ahí cuál debe ser la actitud en estos tiempos hacia las profecías.
Segunda de Pedro 1:19. ¿Lo tienen? Ok, vamos a ir a esa porción y vamos a leerla ahora. Tenemos también la palabra profética más segura. El apóstol Pedro está hablando de diferentes formas como el mensaje nos llegó, pero dice, aparte de todo esto, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la iglesia puede pasar por períodos, por etapas de oscuridad. Pero dice la palabra de Dios que tenemos que prestar atención a las palabras proféticas que son seguras, porque son como una especie de antorcha, una especie de luz en medio de tanta oscuridad. Y solamente les pongo un ejemplo antes de seguir leyendo. Cuando los 70 años de cautiverio o de exilio en Babilonia se cumplieron, la Biblia nos dice que Daniel, que era un profeta de Dios, ¿sí o no? Era un gran varón de Dios, que recibió él también personalmente muchas revelaciones y tuvo muchas visiones. Fijaros lo que hace. Daniel dice que se puso a leer las profecías del libro del profeta Jeremías. Pero si era profeta, ¿para qué tenía que leer a otro profeta? Bueno, es que el que uno tenga comunión con Dios no necesariamente significa que no necesito leer la palabra de Dios. Cuidado. Y dice que se puso a leer en las profecías del profeta Jeremías para ver cuánto tiempo había profetizado el varón de Dios que el pueblo estaría cautivo en Babilonia. Y se dio cuenta de que se había profetizado en varias ocasiones que después de 70 años las tribus Benjamín y Judá volverían a Jerusalén. Es decir, él recurre a la palabra escrita. Él recurre a lo que ya está escrito. Y se agarra esa palabra y comienza a orar de una forma tremenda. Señor, tú has dicho en tu bendita palabra que cuando se cumplan los 70 años de cautiverio aquí en Babilonia, seríamos libres para volver a nuestra tierra. Y él ora y ayuna y pelea en oración para que esa palabra que el Señor dio a través del profeta Jeremías 70 años atrás o más, se cumpliera. Eso es una actitud buena, porque él entendía que en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta opresión e injusticia, lo único a lo cual uno se puede agarrar es a esa antorcha, a esa luz, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Biblia en el Salmo 119. Pues sigo leyendo, dice, entendiendo primero esto, si lo primero que hay que entender es esto, que ninguna profecía de la Escritura, escuchen, de la Escritura, ninguna profecía de la Escritura, porque hay personas que dicen, sí, pero es que hay, no, las profecías de la Escritura, ninguna profecía de las que están escritas en la Biblia es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que no puedo interpretar la Biblia como a mí me parece, saltándome, permítame la expresión, a la torera, lo que se ha dicho a lo largo de la historia en cuanto a esa palabra profética. Porque Dios no le va a dar absolutamente a nadie, sea pastor, obispo, cardenal, papa, reverendo, llámalo como quiera, una revelación nueva que esté por encima de la palabra profética escrita en la palabra de Dios. Así que usted no puede interpretar, a mí me parece, yo creo, yo siento, no, ni usted cree, ni siente, ni ve nada. Usted tiene que respetar que las palabras proféticas no tienen una interpretación puramente privada y muy particular. Y eso es lo que lamentablemente ha ocurrido en muchísimas sectas, y eso es lo que lamentablemente ha echado a perder a muchos ministerios que iban bien, pero comenzaron a darle un carácter demasiado personal a las profecías, y comenzaron a inventarse explicaciones e interpretaciones que no guardan un consenso y una coherencia con lo que a lo largo de la historia se ha venido creyendo por parte del pueblo de Dios. Usted no puede tener una revelación de que Jesucristo no va a venir. No, pero es que yo lo vi en un sueño, me dijo que no va a venir. Pues su sueño no es de Dios, es del diablo. Porque el Señor ha dicho en su palabra que Él va a venir 150 veces, lo ha dicho en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay una revelación nueva que contradiga la anterior.
Es más, lo escrito no necesita confirmación. Yo quiero que usted se aprenda esta frase de memoria y que la repita conmigo, por favor. Diga conmigo, lo escrito no necesita confirmación. Dígase a la que está a su lado. Y métase esa frase en su cabeza. Lo escrito no necesita confirmación. ¿Cuántas veces voy a congregaciones y me piden que ore por alguna persona y le pregunto por algún motivo en particular? Y sí, porque me gustaría que el Señor me confirmara, digo, ¿el qué? Que le confirmara a usted qué. No, si tengo que servirle o no, digo, yo por eso no oro, discúlpeme, señora. Pero pastor, digo, no, ni pastor ni nada. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Confirmación para qué? ¿Confirmación para qué? Lo que tiene que hacer es poner en práctica la palabra que ya sabe hace 30 años y dejarse de excusas. Porque muchas veces buscan confirmación las personas que en el fondo no son obedientes a la palabra de Dios. Lo escrito no necesita confirmación, hermano. ¿Tengo que seguir con mi marido o cambiarlo por otro? ¿Podría orar para que el Señor me hable? ¿Que le hable qué? Lo que le va a decir el Señor es lo mismo a usted que lo que ha venido diciendo hace 2000 años. No busque confirmaciones de lo que ya está claramente establecido en la palabra, porque en el fondo esas famosas confirmaciones no dejan de ser excusas y motivos para no obedecer al Señor. Porque nunca, versículo 21, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Ahora quiero profetizar. No es que usted decida profetizar. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, si nosotros tenemos en cuenta estos consejos que hemos leído en esta tarde, podríamos ahorrarnos muchísimos problemas. Por ejemplo, aquí en Tenerife hay pastores que se han proclamado ellos pastores, ellos se han proclamado, y cuando tú los confrontas y le dices, pero a ti, ¿quién te hizo pastor? ¿Tú estudiaste para ser pastor? ¿Tienes tu cobertura espiritual? ¿Tú, pastor de qué? Dice, es que yo estuve en un sitio y me dieron una profecía y me dijeron, tú eres pastor. Y él se lo creyó y se vino para acá y se hizo ayer pastor. Y así está el patio como está. Ovejas, las pobrecitas heridas, desilusionadas y apaleadas por personas que se creen que esto es un juego. ¿Ustedes se creerían si a mí Dios ayer me dice que yo soy cirujano del corazón? No, me lo dijo el Señor, hermano. Me dio una palabra y me dijo que yo voy a operar sin mano. A ver, ¿cuántos quieren pasar por mi quirófano? Pues yo ni loco. Sin embargo, ¿cuánto se le ha permitido? ¿Cuántas barbaridades se le han permitido a personas que con el título o el cartelito de pastor o reverendo o apóstol, por cierto, muy de moda últimamente, se han autoproclamado pastores apoyándose en una profecía, cuando la palabra de Dios nos enseña que el que pone y el que quita no es el hombre, sino el que pone y el que quita es el Señor? Y una de las señales de los últimos tiempos es que van a proliferar como champiñones, como setas por todos los lados, pues falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles y también falsos ungidos, que hablarán cantidad de cosas. Por ejemplo, si usted viene conmigo a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, para añadir más información al tema, es interesante notar lo que aquí dice. 1 Timoteo 4, versículo del 1 al 5. Espero que usted pueda retener estos textos o los esté apuntando. Y si no, vuelva otra vez después a escuchar la predicación, porque a veces volver a escuchar siempre viene bien. Le digo sinceramente que yo pocas veces lo he hecho, pero las veces que me he vuelto a ver predicando, hasta yo me he enseñado cosas. De verdad que yo a veces me he visto predicar, digo, ¿cómo pude decir yo eso? ¿De dónde saqué eso? Amigo, hasta yo me enseño predicando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, algunos, no todos, gracias al Señor, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oiga, que esto es una cosa que va a ocurrir en los últimos tiempos, hermano, que lo dice claramente la Escritura, que algunos van a oír, pero a oír a demonios,
Y dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, voy a volver a leer el versículo para ver si esto ya se ha cumplido. Porque dice que en los últimos tiempos, algunas personas con capacidad de predicar y de poder llegar al pueblo, dice que prohibirán casarse. Es interesante esto, ¿no? Porque hay una religión oficial, que todos sabemos cuál es, que a sus ministros se les prohíbe casarse. Y cuando esto se escribió 2000 años atrás, este organismo o institución no existía. Es curioso que se les haya prohibido casarse, y no siempre fue así, porque durante siglos los curas tenían familia y tenían hijos y todo, pero llegó un momento en el que se les prohibió casarse. Estudien la razón de por qué. Y es curioso que dice que en los últimos tiempos, dice que mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que comamos de ellos con acción de gracia. Es curioso notar que todos los años hay mucha gente que tiene pánico de comer carne. Y la pregunta es, ¿quién creó la carne? ¿Quién la creó? Pues si el Señor la creó y después me prohíbe comerla, entonces es como una incoherencia, ¿no? Todas estas cosas han ido cumpliendo a lo largo de la historia y la gente no se ha dado cuenta. Por lo tanto, es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que en estos tiempos, no estamos en los tiempos de Saúl, no estamos en los tiempos de Jeremías ni de Daniel, estamos al final de los tiempos. La forma como Dios trata a su pueblo hoy en día es muy diferente de cómo trataba a Moisés, de cómo trataba a Abraham, de cómo hablaba con David o con José. En estos tiempos tenemos línea directa a todos los hijos de Dios con el Señor. Y cuando una persona siente en su corazón decir una palabra, no es para que usted tenga que decir amén a todo lo que le ha dicho, sino que la palabra principal y prioritaria es esta, hermanos, que tenemos en nuestra mano, y es la palabra de Dios, la Biblia. Lámpara es a mis pies esta palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que endereza mi camino, ella es la que fortalece mi alma, ella es la que me hace entender la voluntad de Dios. Y por eso la palabra del Señor nos enseña que en los últimos tiempos las personas que se llaman profetas o que quieren ir de profetas por la vida tienen que respetar el orden establecido por Dios en su palabra, y el orden lo vamos a leer muy rápido. 1 Corintios 14, ahí dice cómo se tienen que comportar los que dicen o las que dicen, porque hay de todo, que son profetas. Ahí dicen cómo tienen que comportarse. Le voy a dar un consejo, hermano y hermana. Si en algún momento alguna persona se le acerca a usted y le dice, tengo algo que decirte de parte del Señor, pero ven, que solamente quiero que lo oigas tú, no quiero que lo oiga nadie. Diga, no me interesa. Con secreteos mi Dios no se mueve. Las cosas claras y el chocolate espeso. Lo que usted me tenga que decir, dígalo aquí. No me tenga que llevar al cuarto de baño, apagamos la luz, nos ponemos gafas de sol, cerramos la puerta para que nadie nos vea. Perdone, así no obra el Señor. Dios no es Dios de tinieblas ni de terror. Dios es un Dios de claridad. Y aparte de eso, el que pastorea la iglesia es el pastor, no cualquiera que venga por aquí a dar palabritas, ¿no? Dice Primera de Corintios capítulo 14, lo siguiente, es un versículo muy interesante, lo tengo aquí apuntado. Primera de Corintios 14, 29. El orden que Dios establece hoy para este tipo de manifestaciones del Espíritu. Asimismo, 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3. ¿Y qué hacen los demás? Juzguen. A ver, ¿qué tiene usted que decir? Háblelo. Y los demás prestamos atención. Y dice, si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y para que todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es que no me pude aguantar. Me perdone, pues eso no dice la Biblia. Usted no pierde el control cuando usted tiene que decir algo de parte del Señor. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuántos dicen amén?
como en todas las iglesias de los santos. No es que esta era la norma para la iglesia de Corinto, pero había otra norma en la iglesia de Éfeso, o de Esmirna, o de Pérgamo. No, no. Esta es la norma que tenemos en todas las congregaciones. Nuestro Dios es un Dios que trae paz, que trae luz. Es un Dios que viene de frente. No es un Dios que dice, estar hablando, no estar hablando. Es un Dios que viene de frente, que nos da la palabra concreta. Y dice la Biblia que los demás tienen que juzgar, tienen que discernir si lo que esa persona ha dicho es de Dios o no es de Dios. Le pongo un ejemplo. Hace muchos años, Elena y yo fuimos a una congregación de aquí de Santa Cruz. Y delante de nosotros había una señora. Y se pone de pie en medio de la alabanza, entre canción y canción. Yo tenía que predicar justamente ese día en la iglesia. Y se pone de pie y esta señora dice, pueblo mío, así dice el Señor. Digo, empezamos bien. Ustedes, los pentecostales, son mi pueblo escogido y los favoritos. Que el Señor les bendiga, tal. Y cortó. Y yo dije, ¿y nadie le va a llamar la atención a esta mujer? Nadie le llamó la atención. Claro, los que estaban ahí con un espíritu pentecostal, pues casi la llevan como los toreros en hombro, ¿no? Y la sacan por la puerta grande y le cortan las dos orejas al rabo al pastor. Casi, ¿no? ¿Cómo que el Señor dice que los pentecostales son sus favoritos? Pero no dice la Biblia, no dice la palabra, que Dios no hace acepción de personas. ¿Y cómo dice usted públicamente y nadie le llama la atención que los favoritos de Dios son estos? Aquellos no, estos son los buenos y aquellos son los... Un disparate. Sin embargo, así se movían en aquel lugar. Tenemos que comenzar a echar raíces en la palabra de Dios y darnos cuenta que la fuente de información, la fuente de nuestro conocimiento, lo que nos da estabilidad emocional, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida, no son las experiencias, no son las sensaciones, es la palabra bendita, inspirada de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los estilos pueden variar de un lugar a otro. Usted puede ir a una iglesia y son de una manera, y van a otra y es de otra, y va por un sitio y le dan una importancia a una cosa, y va a otra. Pero queridos hermanos, la palabra de Dios es inalterable y todos tenemos que sujetarnos y someternos a lo que dice el Señor en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay una persona más efusiva que otra, pues gloria a Dios, Dios respeta. Usted puede verlo aquí. Hay gente que cuando estamos alabando al Señor o adorando a Dios, algunos levantan las manos y otros no. ¿Qué pasa? ¿Que el que las levanta es más espiritual que el que no las levanta? En absoluto. Usted tiene que sentirse libre de expresar su gratitud, siempre y cuando sin estar llamando la atención para que la miren a usted. Pero tenemos la libertad de poder movernos delante de la presencia del Señor como usted lo crea conveniente. Hay gente que le gusta tocar las palmas y levantar las manos y gloria a Dios. Hay gente que se siente tal vez más cómoda no haciéndolo. No pasa nada. Al fin y al cabo no es la forma, no es la manera, sino es la actitud del corazón lo que verdaderamente le agrada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No es tanto lo que hacemos por fuera, sino la actitud de nuestro corazón. Si usted quiere buscar en la Biblia, si usted quiere buscar diligentemente en el Nuevo Testamento cómo cantaba, cómo oraba el Señor, difícilmente va a encontrar mucha información. Dice que el Señor oraba, pero cuando oraba, ¿cómo oraba? ¿De rodillas, sentado, de pie, caminando? ¿Cómo oraba el Señor? ¿Con las manos levantadas, con los ojos cerrados, con las manos así, con las manos atrás, con las manos así? ¿Cómo oraba el Señor? No lo dice la Biblia. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que lo importante no es lo que hacemos externamente, sino verdaderamente lo que brota de lo más profundo de nuestros corazones. Vemos en el Monte Carmelo gente gritando como energúmenos, gente gritando como fiera, y dice la Biblia que el cielo no respondía. Sin embargo, encontramos a una mujer que hablaba tan bajito que ni se oían las palabras que salían de sus labios, y hasta el punto que le dijeron, esta debe estar borracha. Y esta mujer dice, no, yo no estoy borracha. Yo lo que estoy es derramando mi alma delante del Señor, porque estoy tan dolorida y ya tengo tan pocas fuerzas que ya ni palabras me quedan, pero estoy orando con mi corazón. Y dice la Biblia que el Señor oyó su oración porque oraba por un hijo, y esa mujer recibió la contestación a su oración. Así que, hermanos, lo importante no es tanto la forma como lo hacemos, sino por qué lo hacemos y a quién le estamos dando honra y gloria. No es a otro más que al Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Y tenemos que tener este nivel de madurez para poder adaptarnos a cualquier ambiente. Yo doy gloria a Dios, y lo digo para la gloria del Señor, de que hemos podido ir por montones de denominaciones, por montones de iglesias. Y en todo lugar, hermanos, sí, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo importante no son las formas, las maneras, sino lo importante es que si está o no está la presencia del Señor en ese lugar. Hemos ido a congregaciones donde casi se oyen las moscas. Gloria a Dios. Hemos ido a congregaciones donde no se oye ni la letra de lo que se está cantando. Hay de todas las formas y estilos y maneras. Y lo peor es creer que mi manera es la mejor y que la de los demás no sirve. ¿Y cuántos hay así en el pueblo de Dios? ¿Cuántos hay así que van a un lugar y dicen, aquí están muertos? Y vas a otro sitio y dices, no, aquí sí hay. Me hizo mucha gracia cuando un día a este hermano que todos conocemos, Marcos Vidal, este cantante, ¿sabéis, no? Después de terminar un concierto se le acercó un hermano y dice, hermano, a mí sus canciones realmente no me gustan mucho. A mí su forma de cantar no me gusta. A mí lo que más me gusta de usted es cuando el espíritu se mueve y le tiembla la mano. Eso es lo que me gusta. Y le dice, hermano, no es que el espíritu se mueva, es que yo tengo la enfermedad de Parkinson. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces juzgamos a una persona por su aspecto exterior? ¿Cuántas veces juzgamos a un ministerio si tiene más o tiene menos unción, incluso hasta por la forma como predica o incluso por la cantidad de gente que tiene? Y nosotros no somos absolutamente nadie para juzgar el nivel de santidad, el nivel de espiritualidad, el nivel de amor o de consagración que una persona tiene por su aspecto exterior. Es más, nuestro nivel de madurez tiene que ser de tal manera que si a una persona lo vemos un día hacer algo malo, no vamos a tirar por tierra todo su testimonio por un día que ha hecho algo malo. ¿Cuántos dicen amén? Somos muy crueles, He escuchado predicaciones de Pedro que al pobrecito lo único que falta es que lo crucifiquen. Es verdad, Pedro negó al Señor, sí, claro. Pero hemos olvidado de que en un momento determinado de su vida fue capaz de ponerse de pie y delante de una multitud dar un mensaje en el día de Pentecostés y predicar con una claridad y con una gracia del Señor tremenda, que dice que 3,000 personas fueron sacudidos y compungidos en su corazón y entregaron sus vidas al Señor. ¿Olvidamos eso? Es verdad que Pedro se hundió, pero también Pedro caminó, ¿sí o no?, por encima de las aguas. Le compartí a los hermanos en Italia ahora recientemente que estuve por allí, cómo hay momentos en los que uno dice, pero ¿cómo es posible que David, con lo que haya hecho, el Señor dice que no hay otro más cerca de su corazón, y sin embargo a Saúl, que parece que era el niño bueno, Dios lo desecha? Un momento, es que nosotros tenemos la tendencia de mirarlo de afuera, pero Dios mira el corazón. David tuvo sí errores, cometió pecados, sí, cómo no, pero en cuanto le llegaba la palabra a su vida, David se arrepentía. Sin embargo, Saúl tuvo cantidad de ocasiones y era un desobediente constante y permanente. Era un rebelde, a pesar de que por fuera era muy alto y muy atractivo y todo lo que ustedes quieran, pero era una actitud que le persiguió desde la cuna hasta el día que murió. Y el Señor dice, este hombre no me sirve porque se le amonesta y lo que quiere es quedar bien aparentemente delante de los hombres, pero no delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando el profeta Samuel va a hablar con él y le dice, mira, Dios te ha desechado, eres un desobediente, eres un rebelde, siempre te estás justificando, echándole la culpa a los demás, nunca admites, nunca reconoces nada? Y cuando sale, le dice el rey al profeta Samuel, bueno, vamos a hacer una cosa, ya Dios no me quiere, ya Dios me ha dicho claramente que no me va a usar más, que ya va a preparar a otro rey, pero mira, vamos a hacer una cosa, cuando salga afuera, respétame, hónrame, trátame bien delante de los ancianos. Es increíble, ¿no? Estaba más preocupado por su apariencia ante los hombres que por su apariencia delante del Señor. ¿Y cuántos son así, no? ¿Cuántos les preocupa más el quedar bien delante del pastor, quedar bien delante de la iglesia, el quedar bien delante de los hombres, aunque delante de Dios estén descalificados y hayan quedado desaprobados, ¿verdad? Vemos al profeta Isaías predicando años y años y años y años y la gente no hacía caso. Y después vino Jeremías y después vino Ezequiel y vinieron tantos profetas y era tal el nivel de desobediencia arraigado en el corazón del pueblo que el pueblo sufrió unas consecuencias terribles, terribles. A veces me quedo sorprendido de cómo el hombre es más capaz de creer a la mentira que creer a la verdad.
¿verdad? La persona se compra el periódico o escucha una tertulia en televisión y todo lo que ahí están diciendo, todo lo que ha leído, todo lo que ha escuchado, se lo cree. Sin embargo, después cuando va a la palabra y comienza a leer las profecías y comienza a leer lo que dice la Escritura, todo lo cuestiona. Bueno, no será así, a lo mejor era de otra manera, esto es simbólico, esto era para antes, no, esto no es para ahora. Hermanos, tengamos una fe genuina, creámosle al Señor de que el Señor quiere lo mejor para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Me dio por buscar la primera palabra del libro de Isaías y buscar la última. La primera palabra en nuestra Biblia, en el libro de Isaías, es la palabra visión y la última es la palabra hombre, ¿sí o no? Compruébelo un momentito, por favor. La primera palabra del versículo 1 de Isaías dice visión, ¿sí o no? Ya la explicamos, mensaje profético. La última palabra del libro de Isaías, digo, voy a ver cuál es la última. Y pone en la versión Reina Valera, hombre. La palabra que aparece en el texto original es basar. Basar significa carne. Un hombre que está años y años predicando la palabra. Un hombre que hace cosas que se pueden ver y tocar para que el pueblo entienda el mensaje. Y termina el libro, sí, con un mensaje profético de que va a haber una restauración, de que va a venir un Mesías, de que va a venir el Salvador del mundo, de que va a reunir a todas las naciones, pero termina reconociendo que el hombre, por más que se le enseñe, por más que se le predique y por más que se le diga, al final el hombre no deja de ser carne y polvo, como dicen otros textos de la Biblia, ¿no? Pero en medio de todo este caos, espiritualmente hablando, la palabra que se ha leído esta tarde, quisiera que la volviéramos a leer con suma atención, porque son palabras que traen un aliento y un consuelo a nuestra vida tremendo. Dice, he aquí mi siervo, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, del Mesías, del Señor Jesucristo. Él es el que verdaderamente pondrá las naciones en orden y entrará el hombre por vereda. Él, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá la justicia. Si no hay verdad, ¿cómo va a haber justicia? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, las islas, dice otra versión, esperarán su ley. Así dice el Eterno, el Dios creador de los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Eterno, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Señor, este es mi nombre, Yahweh, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Cuántos dicen amén? No le demos la gloria a esculturas ni imágenes creadas por las manos del hombre, por muchos siglos que tengan, por mucha obra de arte que digan que sea. Dice, yo no compartiré mi honra ni mi alabanza ni mi gloria con esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. El Señor profetizaba y contaba con siglos de antelación lo que iba a ocurrir para que supieran que Él es el que conoce el futuro. Él es el que controla las naciones. Él es el que sabe cómo hacer, a quién pone y a quién quita, a quién usa ahora y a quién no usa mañana. Y por eso Él compara a los falsos profetas con su siervo Isaías. Por eso Él compara a las divinidades, a las estatuas de piedra, de madera de la época del tiempo de Isaías con su persona, diciéndole, yo soy el que hago maravillas, yo soy el que os anuncio lo futuro en el pasado. Dice, no hay otro fuera de mí. Hermano, ni estos argumentos, ni estas explicaciones sirvieron para que el pueblo reconociera que estaban equivocados. Los profetas les decían, no estén perdiendo el tiempo preparándose para una guerra que antes de empezarla ya ha terminado mal. Jeremías
Lo consideraban un traidor, porque Jeremías se pegó 40 largos años de su vida diciéndole al pueblo: ríndanse, esta ciudad va a caer sí o sí. No estén preparándose para la guerra porque Dios no está con ustedes. Ustedes han abandonado al Señor y ahora ustedes quieren que Él los defienda, pero ustedes han pecado contra el Señor, ustedes se han rebelado contra Dios. 40 años, hermanos. Ni uno, es que ni uno, reconoció que había pecado. Es más, cuando ayer hablaba con Marcos este tema, cuando ya el país quedó destruido, el templo ya no existía, estaba hecho añicos, hecho pedazos la ciudad de Jerusalén, las murallas habían sido derrumbadas, quedó un pequeño remanente de gente humilde y pobre, y se le acercan al profeta y le dicen: ¿y ahora qué hacemos? Ya no tenemos templo, no tenemos ciudad, no tenemos nada que nos una. A ver, busca palabra de Dios y lo que lean esto, dice: lo que el Señor te diga, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, Jeremías se va a orar, busca palabra del Señor, regresa después de unos días y les dice: el Señor nos dice lo siguiente, que no nos movamos de aquí. ¿Veis todo esto? Está destruido, no hay templo, no hay ciudad, no hay nada, pero si nos quedamos aquí, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a bendecir, las cosas van a cambiar. Busquemos aquí al Señor, empecemos de cero. Es mejor empezar de cero, es mejor empezar de nuevo que no acabar, como dice la canción. Le dijeron: no, pero si ustedes han venido a mí, habéis visto la ruina, habéis visto que se ha cumplido todo lo que os profeticé, ¿y ahora qué quieren hacer? Nos vamos a Egipto. ¿A Egipto para qué? Porque allí hay futuro, allí hay trabajo, allí hay comida, aquí no hay nada. Pero más vale nada con la presencia de Dios que todo sin la presencia de Dios. No lo entendieron, se fueron a Egipto y fue otro desastre. ¿Te das cuenta? Cuando alguien no quiere cambiar, aunque esté 20 años en los caminos del Señor, aunque lea la Biblia, aunque le hayan profetizado, aunque le hayan impuesto las manos, aunque se haya congregado, aunque haya estado predicando el Evangelio, el que no quiere cambiar no va a cambiar nunca. El Señor solamente va a cambiar, a usar y a bendecir a la gente que primero reconozca que no todo lo que creemos, sino todo lo que sentimos es así, sino que como seres humanos podemos equivocarnos y en nuestra equivocación podemos arrastrar y podemos herir a otras personas que nos observan y siguen nuestro ejemplo. Que el Señor nos ayude también en eso, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, hermanos, estamos viviendo, sí, tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos tremendos. Las profecías se están cumpliendo, lo que hemos leído durante años. Yo siempre lo he dicho, algunos pastores y algunas denominaciones van a tener que analizar un poquito su teología, porque aquí me enseñaron a mí durante toda la vida que cuando las cosas comenzaran a ponerse difíciles nos íbamos, ¿sí o no? Nos vamos, la iglesia no va a estar, ¿sí? Díganselo a nuestros hermanos de Siria que los están degollando todos los días. Díganselo a las mujeres y a las niñas que están violando a los musulmanes. Díganselo a miles y a miles y a miles de hermanos nuestros que cada día están muriendo. Nos habían dicho que la iglesia no, cuando empezaran las persecuciones y las matanzas y los decapitados no íbamos a estar aquí. Sin embargo, leyendo el libro de Apocalipsis, que dice la Biblia: Señor, ¿hasta cuándo? Tú no vas a hacer nada. Nos están matando, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice: tener paciencia, porque todavía no ha llegado, ¿verdad?, el número de los mártires que tienen que morir por la causa de Jesucristo. Y vuelve más adelante en otro capítulo de Apocalipsis y ya están decapitados. Qué curioso, miles de cristianos decapitados, la sangre de ellos debajo del altar, clamando y diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Pero no nos habían dicho que no íbamos a estar. ¿Quién dijo? ¿Quién fue la primera persona que enseñó en la historia de la iglesia que los cristianos, cuando empezaran las matanzas, las persecuciones, no iban a estar en esta tierra? ¿Quién enseñó eso? Una chica, hace 120 años. Históricamente está demostrado que fue una joven que interpretó, como dice la Escritura, individualmente, personalmente la Escritura, y comenzó a enseñar que cuando empezaran las persecuciones y las matanzas, los cristianos no íbamos a estar en la tierra, que a los que iban a matar eran a los judíos, que a los que iban a matar era a ellos, a los que crucificaron a Cristo, pero que nosotros los cristianos no íbamos a estar.
120 años tiene esta teoría. Y como la mayoría de las denominaciones que hay hoy en día, me da igual si son Filadelfia, pentecostales o bautistas, no tienen mucho más de esos tiempos, pues adoptaron esa teología cómoda y fácil. Pero qué diferente vivir el cristianismo en Santa Cruz de Tenerife a vivirlo en Siria, ¿eh? ¿Te gustaría vivir ahora en Siria? ¿Te gustaría estar ahora mismo en Corea del Norte? ¿Haríamos un culto con esta libertad ahora mismo en Arabia Saudita? ¿O en Yemen? ¿O en Irak? ¿O en Irán? Amigo, qué diferente, ¿verdad? La misericordia que ha tenido con el Señor ha sido tan tremenda. La misericordia que Él ha tenido con nosotros ha sido tan inmensa, que no solamente nos salvó, sino que de este tiempo de prueba tremendo, también de alguna manera el Señor nos está cuidando y nos está protegiendo. Aprovechemos el tiempo, porque los días, dice la Biblia, serán malos. La maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No esté buscando palabritas, no esté buscando profecías, busque al Señor, busque en su palabra. Dice la Biblia que donde están los hermanos juntos en armonía, allí hay bendición y vida eterna. Muchos van a veces a congresos, a retiros, a convenciones, a campamentos por aquí y por allá, para que se ore por ellos, para que se les profetice y para que les digan lo que en el fondo sus oídos quieren oír. Pero lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, buscar a Dios y no depender de la oración de fulano o de mengano. Hay muchos que ya tienen que estar orando por otros y no estar esperando que oren por ti. Ya han orado mucho por ti, ya te han predicado mucho a lo largo de tu vida. Ahora es el momento de que tú comiences a bendecir y a orar y a reproducirte en otras vidas. Y ya se acabó el tiempo de dame, 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 como la sanguijuela de Proverbios. Ya ha llegado el tiempo de decir, Señor, tú ya me has dado mucho. Ya he recibido mucha palabra para comenzar a ayudar, para comenzar a orientar, para abrir los ojos, a sacar de la ignorancia y de las tinieblas a muchas personas que no han tenido el privilegio y el conocimiento que tú al día de hoy has recibido. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha ignorancia, hay muchos perdidos, hay mucha gente que no sabe dónde ir, pero tú ya tienes mucho conocimiento del Señor y mucha experiencia y te sabes mover a través de los textos de la palabra para poder ir y orar por esa familia, por esa persona que su casa es un desastre, que es una ruina. Que hay muchas personas que su casa es un auténtico infierno. Vete tú, tú eres la luz. Dice la Biblia que todos somos la luz en medio de tanta oscuridad y en medio de tanta tiniebla. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de crecer, tiempo de madurar y tiempo de hacer caso a la palabra escrita del Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Termina el año dando. Comienza a llamar a vecinos, amigos, a conocidos, compañeros de trabajo. Vete a orar por sus necesidades, vete a orar por sus hijos enfermos, vete a orar por sus problemas y vas a ver que no vas a tener tiempo para desanimarte, no vas a tener tiempo ni para aburrirte ni para pecar, sino que vas a estar activo, ayudando y bendiciendo a otras personas y no vas a estar tan pendiente de tus problemas y de tus necesidades, porque dando uno recibe y es bendecido en el nombre del Señor. Aleluya, eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Aleluya, amén, amén, amén. Vamos a orar en esta tarde, hermanos, por favor. Ahí donde estás, un momentito, medita en esto, piensa en esta palabra, piensa en esta palabra. Se nos está hablando últimamente de prepararnos, de orar, de doblar la guardia. A veces los pastores, los que predicamos todavía el Evangelio y la sana doctrina, y no nos hemos apartado en todo nuestro ministerio de la bendita palabra de Dios. A veces nos sentimos como Isaías, como Jeremías, predicamos y hablamos y vemos que algunas vidas, gloria a Dios, cambian, pero otras siguen igual. Pero una vez más, hoy el Señor nos ha vuelto a hablar, hoy una vez más el Señor nos ha vuelto a tocar el corazón y a recordarnos que es tiempo de renovarnos en el Señor, de buscarle a Él sinceramente, en obediencia. De buscarle a Él en primer lugar, aleluya, a no estar preocupados, sino ocupados en el reino. Los que se preocupan, los que se agobian, los que se afanan son los que no conocen a un Dios grande, a un Dios poderoso, al Shaddai. Los que se preocupan son los que ven su problema demasiado enorme. Los que se preocupan son los que no se ven como pueblo de Dios, como les pasaba al ejército de Saúl.
Que Goliat menospreciara al ejército de Saúl es normal. Pero que el pueblo de Dios no se viera como pueblo de Dios es tremendamente triste. Por eso David se quedó sorprendido diciendo: pero ¿qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Es que no hay Dios en Israel? ¿Es que acaso hemos olvidado lo grande que es nuestro Dios? Lo que ha hecho por nosotros, que no hay otro pueblo en la tierra como nosotros. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a desafiar a esos escuadrones de Israel? ¿Lo que se cree este que está ajeno al pacto y a las promesas? No tiene ningún derecho de desafiarnos ni de hablarnos de esa manera. Hoy vamos a cambiar las cosas. Hoy vas a ver, Israel, que como nuestro Dios no hay nadie. Porque este filisteo incircunciso no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Hoy le vamos a derrotar. Hoy le vamos a cortar la cabeza. Ni siquiera le vamos a dar una digna sepultura, sino que las aves del cielo y las bestias de la tierra comerán su carne. Y todo Israel sabrá que nuestro Dios es el Dios verdadero. Él sabía quién era Dios, porque él había tenido experiencias en lo privado con el Señor. Y cuando una persona tiene experiencias en lo privado con el Señor, cuando una persona ora en secreto, su Padre que lo ve en lo secreto, lo recompensará en público. Aleluya. Él había matado leones, él había matado osos. Nadie lo sabía. Pero él conocía el poder de Dios en la intimidad. Y allí fue el joven David contra el gigante Goliat. Y lo decapitó y nunca más volvió a levantarse ese enemigo en Israel. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres que como David peleen la buena batalla. Tal vez no te enfrentas contra Goliat, pero tu gigante sabes quién es y cómo se llama y cómo actúa. Tú eres pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Levántate en el nombre de Jesús en el día de hoy, ponte el yelmo de la salvación, coge la espada del Espíritu, ponte el escudo de la fe y en el nombre de Jesús declara que el enemigo ha sido derrotado por el poder de nuestro Dios. No tiene ninguna autoridad en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra iglesia. No tiene ninguna autoridad de enfermarnos, ni de desanimarnos, ni de meter preocupaciones, ni falsos pensamientos o ideas en nuestra mente. Porque nuestro Dios le ha vencido, aleluya, y ha puesto al enemigo bajo el estrado de sus pies. Y el que tiene hoy la victoria y la autoridad es nuestro Dios. El que resucitó de la muerte al tercer día. Y nos dice hoy aquí a nosotros: no temas, no temas, pueblo mío, yo estoy contigo. Aleluya. Eso nos dice nuestro Dios hoy. Yo estoy contigo. No te veas pequeña, no te veas insignificante, no te veas indigna, sino mírame a mí. Mírame a mí, yo soy potente, yo soy digno, yo soy santo, yo soy poderoso, yo soy sublime. No te mires a ti, porque si te miras a ti te vas a desanimar. Pero mírame a mí, dice el Señor, miradme a mí y sed salvos de todos los confines de la tierra, dice el profeta Isaías. Miradme a mí, dice el Eterno, miradme a mí, dice el Señor. Y cuando le miramos a Él decimos: qué grande eres, Señor, qué poderoso eres tú, mi Señor. Aleluya. Y cuando le miramos a Él, las preocupaciones se desvanecen, el desánimo se diluye, como el humo desaparecen los problemas, porque al mirarle a Él, como le miró Esteban, y le dijo: yo veo al Señor. Lo estaban matando a pedradas, pero él miraba al Señor. Aleluya. En medio de la tormenta, alguien dijo: creo que es la silueta del Señor la que viene caminando hacia nosotros. ¿Eres tú, Señor? Si eres tú, Señor, yo quiero caminar contigo.
Y el Señor le dijo, ven, ven, camina conmigo, vente conmigo. Si queréis, los 12, salid de la barca. Juan, Tomás, Santiago, Mateo, salid todos de la barca, venid a caminar conmigo. Solamente uno se atrevió y caminó un tiempito con el Señor. Salgamos de la barca en el nombre del Señor. Salgamos de la rutina, salgamos del miedo, salgamos de la tristeza, salgamos de la depresión, del desánimo. Y caminemos con el Señor en fe, en victoria, en obediencia. El Señor está conmigo. Él es más grande que mi deuda. Él es más grande que mi enfermedad. Él es más grande que la pérdida de mi ser querido. Él es más grande que mi propia vida, Señor. Debemos a ti, mi Dios. Debemos a ti. Sentado en su trono, glorioso y triunfante nuestro Dios. Ahí estás. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta tarde echamos toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, echamos todas nuestras cargas delante de tu altar y te pedimos, Señor, que en esta semana veamos tu gloria, Padre. Que en esta semana, Señor, tú abras puertas. Que en esta semana, Señor, veamos milagros. Que en esta semana veamos tu mano operando maravillas a favor de tu pueblo, Señor. Tu pueblo amado que tanto te anhela. Tu pueblo amado que tanto te necesita. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Levántanos. Si estás desanimado, si estás pasando una prueba, si estás pasando una situación difícil, ahora, hermano y hermana, ahora te pido por favor que se lo digas al Señor. Señor, esta es mi situación, este es mi problema, esta es mi dificultad, pero yo, Señor, ahora quiero olvidarme de ella y quiero mirarte a ti. Y mirándote a ti, Señor, tengo la paz de saber que tú estás conmigo. Aleluya. Bendito seas, oh Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, mi Dios.